Berta, ¿cómo estás? Gracias, maestro. Un gusto. Un gusto de estar aquí, de venir a aceptar un cafecito. Gracias. Esta idea suya de seguir alimentándonos, seguir enseñándonos en el derecho, porque usted es nuestro maestro, nuestro líder, nuestro sensei, y que hoy nos invita al cafecito para hablar de un tema que, bueno, para mí es mi apasionamiento, el derecho administrativo. Me encanta, me gusta mucho. Y invitar a los amigos para que nos vean el día de hoy y tener un espacio de platicar en este café que usted le ha denominado Razón y Justicia. ¿Pero por qué Razón y Justicia, maestro? Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros en nuestro lema del Instituto de Altos Estudios Jurídicos decimos por la fuerza de la razón o la justicia. Y eso tiene que ver precisamente porque a la hora de argumentar, a la hora de solicitar, a la hora de pedir o de exigir, lo que debe de imperar, antes que nada, debe ser la razón. Cuando tú tienes la razón, necesariamente se te debe de conceder la justicia. Y nos llamaba mucho la atención porque en Chile, en el Palacio de la Moneda, dice por la fuerza o por la razón. Y nosotros cuando vimos por la fuerza o por la razón, pues decíamos, no debe de ser por la fuerza, sino debe de ser por la fuerza de la razón. Lo que debe imperar siempre debe de ser la justicia. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es la justicia? Bueno, maestro, pues ya lo platicábamos ahorita antes de entrar aquí en vivo con todos nuestros amigos. Recordábamos aquellas palabras de Ulpiano que fueron hace muchos años y que dijo, dar a cada quien lo suyo, pero que usted me gustó mucho cómo lo complementó, que dijo. Decía Ulpiano que es la perpetua y permanente voluntad de dar a cada quien lo que de suyo corresponde. Así decía el aforismo que se le otorga a Ulpiano para definir lo que era la justicia. Pero actualmente, ¿qué es la justicia, Berta? Bueno, maestro, ¿los ciudadanos podemos pedir justicia? Claro, yo creo que hablar de justicia en un derecho, pues es apostarle a que el abogado supo expresar, supo solicitar ante las diferentes entidades, ante las diferentes autoridades, ante las diferentes competencias, ya sea a nivel municipal, estatal, federal, sepa pedir. Y en esta petición pues va incluido que el abogado, como perito en derecho, como lo dice el Código Civil, que es aquel que es el único perito en derecho que puede ir ante los tribunales para solicitar en derecho o en justicia. Y ahora, en razón a que, ¿cuál es la solicitud? Si es justicia, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cada criterio jurisprudencial, en cada disposición que emana de nuestra máxima autoridad jurisdiccional, pues nos va enseñando cada vez más a los abogados a que para que a ti se te otorgue la razón en derecho y que sea justo, es en razón de lo que tú sepas pedir. Pues justicia como tal, bueno, pues ante los tribunales está lo que esté acotado en el derecho. ¿Cómo nace el derecho administrativo? Bueno, para nosotros, nuestro estado de Jalisco nace hasta 1986, nace en el estado con una junta de revisión fiscal, en una junta de revisión fiscal que luego le cambian y se llama Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero, ¿qué fue, maestro? En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hoy, que era el Tribunal Fiscal de la Federación, pues fue en 1936, pero nada más conocían de la materia fiscal en federal y poco de administrativo. Entonces, ¿cuándo nace? Pues el derecho administrativo como tal, desde el Código de Hammurabi, desde las primeras bases en donde había la autoridad que atender las necesidades de la colectividad.
Entonces, estas estructuras están dadas para que las autoridades atiendan las necesidades de la colectividad. Entonces, ¿en dónde radica el derecho administrativo? En que cuando hay un particular que tenga una litis en contra de una autoridad, o de una autoridad en contra de un particular, o de una autoridad contra una autoridad, y aquí es cuando tiene aplicación estricta el derecho administrativo. Entonces, pues el derecho como tal, desde todos los tiempos dicen que para la administración, como tal, la palabra como tal, administración, bueno, pues es una palabra muy antigua, en donde había que administrar lo que hubiera para que todos alcanzaran de la esencia de cada materia que estuviéramos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos del hombre cuando salía a cazar y luego regresaba, había que administrar, y la administradora pues estaba en la mujer o en el hombre. Entonces, después, ya con el tiempo, hablando del derecho como tal administrativo, pues es el derecho que le aplica estrictamente a las autoridades. Y es un derecho, maestro, continuo, de 24 horas. Este derecho, mientras que nosotros dormimos, la seguridad pública está trabajando, los bomberos están trabajando. Era lo que te quería comentar, o sea, el derecho administrativo permea a las tres competencias de gobierno, claro, a la materia federal, a la estatal y a la municipal. Y lo que quiere decir entonces que el ciudadano siempre está en función de lo que le están en ese momento agraviando, molestando, o aquello que la autoridad le ha dejado de otorgar o de brindar. Y bueno, como dice el derecho, cualquier acción por parte de la autoridad al margen de la ley o es arbitraria, es discrecional, y eso es lo que no puede ser válido. Y de eso se puede quejar un ciudadano. Claro. ¿Frente a quién me quejo entonces? Claro, sabemos que, bueno, en este café lo que buscamos es no solamente que sea específico para el ciudadano como tal. Por ejemplo, si alguien en casa ahorita con esta lluvia, un cafecito, un panecito con mantequilla, mermelada de fresa, está... ¿En medio de un bache? Por ejemplo, también, en medio de un bache. También, ahorita vamos a la responsabilidad patrimonial del Estado. Y si están en casa y, por ejemplo, la pareja, si no es abogado, la mamá o el papá, si no es abogado, los hermanos, los queremos invitar también. Porque el derecho administrativo no solamente, claro, el abogado es el que lo litiga, pero en casa la señora también, pues si están acompañados, deben de saber que lo que buscamos aquí en estas charlas es que todos conozcan de los derechos que todos tenemos nosotros, valga la redundancia, derecho de acuerdo a la Constitución. La Constitución tiene muchas personalidades. Puede ser aquella de color amarillo que todos compramos y que sale más económica, o pueden tenerla forrada en piel o de la manera más linda, porque es importante que nuestra ciudadanía nos vayamos cultivando en que conociendo nuestros derechos siempre va a ser una mejor cultura para nuestra sociedad. Por ejemplo, si nuestra mamá va al Seguro Social a llevar su tarjetón para que le den la atención, solicitar como decimos cuando vamos al Seguro Social, solicitar nuestra cita con el médico, entonces también ya lo podemos hacer de manera electrónica. Entonces puede llegar y le dicen, no, usted no está en la lista. Oiga, pero yo me anoté. Usted trae su comprobante de que usted se anotó. Entonces lo primero que voltea uno, pero requiero de un comprobante, pues si ya estaba yo en la lista y yo me anoté de manera electrónica, fue en línea, pues entonces aquí me debe de tener usted. Entonces la autoridad simplemente va a decir, pues si usted no está en la lista, no la podemos atender, señora. ¿Qué es lo que hago? Si yo fuera la mamá y tengo una hija, un hijo que es abogado, oye, aquí estoy en el Seguro Social y no me quieren atender, no obstante que yo hice mi solicitud. Entonces, este derecho administrativo que vincula entre las autoridades y los particulares, en la medida que nosotros estemos mayor informados, pues entonces es en la medida que nos van a respetar.
Entonces, por eso yo siempre les digo, en casa, no crean que el derecho administrativo solamente es para los abogados, es para todos nosotros que tenemos una vinculación siempre con una autoridad. Por ejemplo, el tema de los baches. Claro. Hoy que llueve tanto, entonces, pues vamos en nuestro carro y pasamos y está la tapa y está el agua cayendo, entonces yo llego y caigo. Porque está lloviendo y eso no es predecible, es que ¿quién me va a cubrir los daños de mi vehículo? Sí, ¿en dónde está la seguridad y la certeza jurídica que puede tener un ciudadano frente a la autoridad? Porque la autoridad, es cierto que hace rato comentábamos de los actos de autoridad, pero ¿qué pasa cuando las omisiones de la autoridad también tienen que tener una responsabilidad? Claro, cuando hablamos de la autoridad es importante para nosotros considerar que es aquella que presta los servicios, es aquella que está para darnos una atención de manera pública. Todos aquellos servicios públicos son prestados por una autoridad. Entonces decimos, no es que si yo voy con la autoridad a quejarme no me van a hacer caso. Claro que nos van a hacer caso porque estamos hablando de estos derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución. Pero si no me hace caso a través del procedimiento administrativo que se hace dentro de la misma autoridad, entonces tenemos que hablar ya de un contencioso administrativo, de un proceso judicial. Claro, lo podemos llevar a la esfera contenciosa cuando yo voy ante los tribunales, pero también es cierto que la autoridad, nuestro gobernador, nuestro presidente de la República, nuestros presidentes municipales, lo que nos hacen es invitarnos para que nosotros, conociendo nuestro derecho, también vayamos. Pero en la percepción... En una gestión, perdón, maestro, en una gestión meramente como un uso de un derecho que yo tengo para ir ante la autoridad para solicitarle el servicio. En una primera instancia yo puedo no necesitar el abogado. Claro. ¿Verdad? Esa fase contenciosa ya va a entrar cuando en definitiva ya necesitamos al abogado para que litigue ante los tribunales jurisdiccionales. En múltiples ocasiones la percepción que existe por parte de la ciudadanía es que la autoridad ni nos escucha ni nos ve. Así, sí, así ¿Cuál es. sería, desde tu punto de vista, la manera en que podríamos hacer que esa autoridad nos escuche, nos atienda y nos resuelva? Conociendo nuestros derechos, conociendo todos nuestros derechos humanos. Y estos derechos están contenidos en nuestra Constitución política qué de los importante nacionales dices. mexicanos. O sea, el derecho administrativo tiene como base fundamental los derechos humanos y sus garantías. Claro. La protección. O sea, no son dos materias separadas, sino que por el contrario, son dos materias que van de la mano, los derechos humanos y el derecho administrativo. Entonces, conociendo los derechos humanos, es que entonces yo puedo exigir una buena administración. Claro, al menos, fíjense, yo recomiendo en casa, pero como abogados, ahorita nos ven alumnos de la escuela, maestros, saludos a nuestros alumnos, ya me estuvieron llegando algunos mensajitos que ya estamos... Ya está timbrando el teléfono. Ya está timbrando el teléfono, y cuestión que pues les agradezco y que les digo, invitemos en casa, no solamente esto es de abogados, es de primera instancia que todos los ciudadanos conozcamos al menos el artículo 1 de nuestra Constitución. Porque fíjese, maestro, el párrafo tercero del artículo 1, ¿qué nos dice? Que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, a ver, todos mis alumnos los estoy viendo, aquí me pusieron una pantalla para estar viendo las preguntas, todos mis alumnos, todas las autoridades en el ámbito de su competencia, ¿qué deben hacer? Promover, respetar, proteger, maestro, y garantizar esos derechos humanos que usted decía. Promover el derecho. La misma autoridad, cuando alguien va a solicitar el servicio, debe de buscar la forma dentro de las leyes, porque la autoridad es la que sí conoce la ley. Es la que debe de saber el derecho, no los particulares. Claro, nosotros queremos que toda nuestra sociedad esté informada, porque hay servidores públicos que de verdad no conocen el derecho. Entonces hay que ayudarlos un poquito. Pero si nosotros en casa
aprendemos que nuestra mamá, nuestro hermano, nuestro hermanito cuando va a la escuela, la profesora está violentando un derecho humano, él debe de saber que todas las autoridades deben de protegernos primero, antes de regañarnos. Deben de garantizarnos que el derecho que ellos conocen es a favor de los particulares. Entonces, si de entrada sabemos que la autoridad es la que nos protege, es porque sabe del derecho. Y el derecho que le aplica a la autoridad es el derecho administrativo. La materia de nuestro cafecito el día de hoy es el derecho administrativo. Entonces, ¿y se cumple con esos propósitos? Bueno, ¿hay eficacia? Quisiera decir en esta charla... Porque teóricamente eso se oye muy bien, maestra, Ay, pero la realidad a veces yo me encuentro un tanto cuanto desconcertado, sí. A veces me mueven sentimientos encontrados, porque yo veo que esos derechos solamente son de carácter enunciativo, pero que a la hora de la verdad es otra cosa. Bien, buena pregunta, que al cabo estamos en café, nadie va a decir nada más que lo que es en derecho lo que corresponde. Si se cumple, yo le digo una cosa, en los tribunales... Sí se cumple. Ahí va la respuesta. En los tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Jalisco, más del 87% de los actos de autoridad que se impugnan se declaran nulos de pleno derecho. Si habláramos de este contexto de actos que se impugnan ante este tribunal, no se cumple, maestro, porque el 87% de los actos de autoridad no están fundados, no están correctamente motivados. La autoridad, pues desconocedora del derecho, emite actuaciones como por ejemplo las fotoinfracciones. Sí, contrarias totalmente e inconstitucionales. Inician procedimientos administrativos con leyes que a veces ya no están ni siquiera actuales, maestro. Todavía. No, con la firma del servidor público que hacía 6 meses había sido destituido. Ya no estaba en funciones. Y yo les pregunté en alguna ocasión, pero ¿cómo es posible? Es que mandamos a hacer 1 millón de boletas y todavía no nos las acabamos. Si es que dicen, pues es que si tenemos estos machotes, hay que terminárnoslos. Oye, pero es que ese servidor público ya no está, todos los actos administrativos que se emitan van a ser nulos. Ellos dicen, es como quitarle un pelo al gato. ¿Cuántos van a quejarse? Si en un tribunal de justicia administrativa van 20,000 a quejarse y ellos emiten 1 millón de actos de autoridad. Maestra, ¿y en el tribunal no hay un cuello de botella? ¿Realmente se resuelve con una rapidez? O sea, ¿la justicia es pronta, expedita o hay rezago? Bueno, ¿usted quiere hablarme en tiempos de pandemia? En donde no hay impartición de justicia. Justo. No hay impartición de justicia. Es que la estoy incomodando. Porque, sí, ya lo sé, pero estoy de acuerdo con usted. Porque, fíjese, no hay ahorita una impartición de justicia. El otro vez me tocó coincidir con el magistrado Laurentino López Villaseñor en un tema que él hablaba del derecho administrativo en tiempos de pandemia 2020, en donde él decía, la preocupación de nosotros ahorita es que no hay impartición de justicia. Todas las autoridades, cerrado. Los tribunales, cerrado. Están recibiendo apenas demandas. Pero ¿quién imparte la justicia? ¿Quién rápido te concede la suspensión? Justo. Porque llegan y te clausuran, porque tú no tienes el sellito que te permite ahorita tener abierto, y entonces tú le dices al inspector, oye, pero mira, ya aquí está el trámite, que no tiene, cerrado, clausuran. ¿Y usted ante quién, qué autoridades? Me quedo en estado de indefensión. Usted ya lo dijo, se queda en estado de indefensión. Y en materia de amparo, también están cerrados. Exacto. Le reciben demandas en línea, que es importantísimo hablar en derecho administrativo del derecho en línea, cuando hay que demandar algunas autoridades. Ya eso le llamamos justicia. Y le dicen, sí, pero no entra usted en los casos de excepción para que le recibamos la demanda de manera inmediata y concederle la suspensión, ver que usted tenga... que conforme a derecho le corresponde levantar esa clausura, y entonces no entra usted en esas excepciones y no hay impartición de justicia, y no la hay. Y ahorita los calendarios pues ya nos mandaron. Maestra, ¿qué pasa cuando un ciudadano quiere ir a Chapala
Y bueno, de acuerdo a la Constitución y la libertad de tránsito, llega el oficial de policía o de tránsito, de vialidad, y les dice, usted no puede pasar, usted no puede entrar. Oye, pero yo tengo allá a mi familia, tengo que ir a recogerla, usted no pasa. ¿Qué va a suceder con esos actos de autoridad? ¿Contra quién me voy a inconformar? ¿Cómo lo voy a resolver? Y si el derecho administrativo realmente son todas estas herramientas que usted me dice, pero me lo explica después de esta pausa. Claro, claro. Regresamos Vamos a dar una tomada de cafecito. después de esta pausa. Gracias.